Quisiera comenzar con una pequeña historia. Había un niño que se llamaba Lucas y le gustaba jugar con su cometa, porque cuando la ponía a volar, pues él sentía que esa cometa tenía una libertad maravillosa. Un día, un amigo lo vio jugando con su cometa, su amigo Simón lo vio y le dijo, le habló acerca de los peligros que corría cada vez que sacaba la cometa, los peligros que corría la cometa, ¿no? Él le dijo, mira, cada vez que sacas tu cometa y la elevas, ella puede enredarse en los cables de la luz o puede cortarse y perderse la cometa. Y le dibujó el panorama más terrible a este niño. Y él lo que hizo fue, Lucas lo que hace cuando llega a su casa ese día es guardarla. Él dice, la voy a guardar, no va y sea algo le pase como dice Simón. Resulta que pasaron los días y este niño no podía jugar con su cometa, entonces se dio cuenta que era muy aburrido tenerla ya guardado y que guardada no servía para nada. Entonces, ¿qué hizo? La sacó otra vez y empezó otra vez a jugar con ella, pero llegó otro de sus amigos, esta vez era Andrés, y él le dijo, muy bonita tu cometa y bonito lo que sientes de la libertad que sientes cada vez que eleva la cometa, pero esa cometa no es totalmente libre, le dijo Andrés. Ella no es totalmente libre porque está cogida al hilo. Para que ella pueda ser libre, verdaderamente tienes que cortar el hilo para que ella vuele como quiera. Entonces, Lucas, otra vez aconsejado por su amigo, decide eh, tomar la decisión de romper la cuerda. La rompe y cuando la corta, la cometa se eleva un poco más y entonces Lucas se emociona y dice, le di libertad a la cometa, pero resulta que luego la cometa se viene al piso y se destruye eh, y ya no sirve para nada, ¿no? Y esta historia es una pequeña analogía de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en la carta que estamos estudiando. Si ustedes ven en lo que el apóstol nos ha enseñado, el cristiano viene a ser como Lucas, ¿no? Que está emocionado, entusiasmado porque conoce al Señor y quiere saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces viene su amigo Simón, que representa a los legalistas, ¿no? Que le infunden temor y quieren minar la libertad que tiene él en Cristo. Pero por otro lado está Andrés, ¿no? Que viene a ser representar a los cristianos que les gusta el libertinaje, a los maestros libertinos que también había en la iglesia de Filipos, que estos lo que hacen es confundir la libertad con el libertinaje y le dicen hagan lo que quiera, ¿cierto? Los dos son extremos que van a hacer daño. Como le hicieron daño el consejo de los amigos a Lucas, también esos dos extremos a nosotros los creyentes nos hace daño. La Biblia nos presenta el Evangelio. El Evangelio es una doctrina, es la doctrina de Dios y es totalmente diferente tanto al legalismo de los fariseos, de los judaizantes, como al libertinaje de aquellos que quieren vivir en su pecado. La doctrina del Evangelio es vida y es libertad para el hombre. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo debe ser la práctica del cristiano, ¿no? ¿Cómo debe ser la práctica del cristiano según la Biblia? Es lo que vamos a hablar hoy. Si somos libres, nosotros los cristianos, ¿qué debemos esperar de una iglesia bíblica? ¿Que nos llame a la obediencia o no? Porque si somos libres, ¿por qué nos van a llamar a la obediencia? ¿Cierto? El legalismo nos dice una cosa, nos dice que debemos vivir de esta y de esta manera. Entonces, todo lo que tenga leyes es legalismo, la pregunta, ¿no? Todo lo que tenga leyes es legalismo. ¿Es legalismo si seguimos reglas? ¿Es libertinaje si no nos obligan? Todo eso es lo que vamos a estar viendo hoy en este estudio, si el Señor nos lo permite. Así que continuamos con nuestra serie Siguiendo las huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Hemos estado avanzando por este estudio ya varios meses y hemos llegado hasta la parte cuarta de la carta, que es una parte donde el apóstol prácticamente está cerrando su tema. Y lo que hace el apóstol aquí es unificar el pensamiento de los creyentes de Filipo. Recuerden que el problema de ellos era la división.
y está unificando algunos pensamientos, haciendo unos llamados específicos. El texto que hoy vamos a estudiar es un llamado a la práctica de una vida cristiana, verdaderamente. Esta es la enseñanza número 20 de esta serie y se titula La bendición de vivir el Evangelio. La bendición de vivir el Evangelio. Vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. Dice la palabra del Señor: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces el texto que estudiamos el domingo pasado, si ustedes recuerdan, nos hablaba de un imperativo. ¿Recuerdan cuál era? Decía, en esto pensar. En esto pensar. Era lo que decía el apóstol Pablo en el texto que estudiamos el domingo pasado. En el texto que vamos a estudiar hoy, el apóstol usa otro imperativo, pero esta vez para hablar de las acciones del creyente. Él escribió esto hacer. Miren la diferencia. El domingo pasado decía esto, en esto pensar, y el de hoy dice esto hacer. Y este es el tema del texto de hoy. Es de lo que nos va a hablar el estudio de cómo debe ser el obrar del creyente. ¿Cómo debe ser el obrar del creyente? Vamos a desarrollar este tema en 3 puntos sencillos. El primero, vamos a estar hablando del obrar cristiano. Luego vamos a ver la esencia del discipulado y vamos a finalizar hablando de la bendición del discipulado. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vemos aquí en este texto es el obrar del cristiano, ¿no? A la pregunta, ¿cómo debe obrar el cristiano ahora que ha sido libertado por Cristo? Pues muchos responden como Andrés, el de la historia con el que empezamos. Que si en realidad una persona es libre en Cristo, es libertada por Cristo, pues debería vivir sin restricción, ¿cierto? Si es libre, no debería tener restricciones. No deberían imponerle nada. Debería poder hacer cualquier cosa porque al fin y al cabo ha sido libre, ¿no? Prácticamente ahora puede hacer lo que quiera, puede vivir como quiera, pero ¿qué Dios dice en nuestro texto? ¿Es lo que dice Pablo en este versículo? No, todo lo contrario. El apóstol Pablo dice de manera enfática, hagan esto, ¿cierto? Miren, esa es una orden, hagan esto. Compórtense de esta manera específica. Entonces miren que no es, ahora somos cristianos, estamos libres y hagan lo que quieran, no, sino que Pablo dice, tienen que hacer esto. Pensar que la libertad es tener derecho de hacer lo que se nos antoje es un concepto que es equivocado acerca de la libertad. Eso es libertinaje. Pensar que podemos hacer todo lo que se nos antoje no es libertad, sino libertinaje. En Cristo fuimos libertados, pero del pecado, es lo que la Biblia dice. En Cristo fuimos libertados del pecado. Y el pecado es precisamente vivir en contra de las normas y las restricciones de Dios. Entonces, miren lo interesante. Fuimos libertados de vivir en contra de las ordenanzas y de las restricciones de Dios. Así que la libertad en Cristo es todo lo contrario al libertinaje. Es el poder de querer y hacer lo que le agrada ¿a quién? A Dios. Es el poder de querer y hacer lo que le agrada a Dios. Miren lo que dice Romanos 6:22 acerca del tema. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Así que una iglesia que nos llame a la santificación, a vivir en obediencia a Dios, a negarnos a nuestro pecado, ¿es legalista o es bíblica? ¿Qué creen ustedes? Es bíblica. Miren lo interesante. Legalismo no es que haya leyes. No, eso no es legalismo. Porque la Biblia nos dice que ahora que estamos en Cristo, tenemos un fruto que es la santificación, que es el poder obedecer la voluntad de Dios. Otros se van al otro extremo, ¿no? Ya no son legalistas, sino que se van al otro extremo como Simón. Ya no son libertinos como Andrés, sino que se van al extremo legalista como Simón y confunden la vida cristiana con un legalismo servil. Ojo,
que ese es el otro extremo, ¿no? El servilismo es un servicio que no se presta por amor, sino por egoísmo. El servilismo es un servicio que no se presta por amor, sino por egoísmo. Ya sea por el deseo de vanagloria, por la procura de obtener algún beneficio o simplemente por temor, pero es por egoísmo. Esas personas que sirven y obedecen por motivos egoístas, pues en realidad no están sirviendo a Dios, sino que se están sirviendo a sí mismas. Un ejemplo de ello es Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando Jesús está denunciando la hipocresía de los fariseos. Y él dice, Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y miren ese texto porque es importante. Dice que algunos daban limosna haciendo tocar trompeta, es decir, diciendo, miren, y movían el billetico, ¿cierto? No eran billetes, pero es una imagen, ¿no? Y mostraban cuánto iban a dar. ¿Para qué? Dice, para ser vistos y alabados por los hombres. Y Jesús dice, de cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ¿qué buscaban ellos? Vanagloria, ¿cierto? Buscaban felicitaciones. ¿Cómo es usted de amplio con la congregación, cierto? Y Jesús dice que ellos ya tenían su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Pues que ya les habían dado lo que querían, que era reconocimiento. Ellos no estaban dando para Dios, ¿estaban dando para quién? Para sí mismos, para obtener un reconocimiento y el Señor dice, ellos ya tienen lo que quieren. Así es el cristianismo de muchas personas y de muchas iglesias, mis hermanos, desafortunadamente. Está movido, está motivado por la vanagloria, por ejemplo, en los lugares donde viven compitiendo quién ayuna más, quién ora más, ¿cierto? ¿Quién hace más esto o aquello? Otros se sienten motivados a la obediencia solo por obtener beneficios, ¿no? Les dicen, si usted da tanto dinero, Dios le devuelve 100 veces más. ¿Para quién está dando esta persona? Para sí mismo. No está dando porque ame a Dios, porque ame su obra, porque anhele que el evangelio llegue a muchos lugares. No, eso es lo que menos le interesa. Él lo que le interesa es que donde él llegue a dar esto, Dios le va a dar 1000 veces más, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma de dar, de ofrecer, de honrar supuestamente a Dios, pero hipócritamente y para provecho propio. Otros por temor. Hay muchos lugares donde el cristiano vive bajo amenaza y bajo manipulación. Eso tampoco es un buen motivo para nosotros vivir, adorar a Dios. Por miedo, porque nos manipulan, ¿cierto? Eso no debe ser. No debe ser así. Tanto el libertinaje como el legalismo son dos maneras equivocadas de pensar, de practicar la vida cristiana que Pablo ha condenado a través de todo la carta, en lo que hemos leído, ¿no? Esas dos maneras equivocadas de pensar, Pablo ha dicho que no son el cristianismo. El cristianismo verdadero es contrario tanto al libertinaje como al legalismo. Los creyentes fuimos libertados del pecado para servir y obedecer la voluntad del Señor, de nuestro Dios, pero no servimos a Dios de manera orgullosa. No servimos a Dios de manera egoísta pretendiendo que con nuestras buenas obras vamos a ganar algo de Dios. Porque todo lo que tenemos de Dios, según el Evangelio, nos ha sido dado ¿por qué? Por gracia. Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia, todo lo que tenemos en Dios es por gracia. Sino que por la gracia del Evangelio, por el nuevo nacimiento que tenemos en Cristo y por el Espíritu Santo, los creyentes podemos servir a Dios en gratitud y por amor. En gratitud y por amor. Esa es la manera de servir a Dios apropiada. Recordemos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren lo que dice ese texto. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo es muy interesante, mis hermanos, porque si ustedes han leído Romanos, se darán cuenta que en la primera parte de Romanos, el apóstol Pablo lo que hace es presentar todas las misericordias que tenemos de Dios en Cristo. Toda la misericordia que tenemos de Dios por el Evangelio. Eso es lo que hace Pablo en toda la primera parte de Romanos. Y cuando llega al capítulo 12, él va a hablar acerca de la obrar del creyente, de las acciones del creyente, y lo que él dice es que le ruega por las misericordias de Dios. En gratitud a las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿cierto? Miren que él no está amenazando. Él no está amenazando al cristiano. No, él dice, usted ha recibido tanto que lo que debe hacer ahora es vivir en gratitud a toda la misericordia que ha recibido de parte de Dios. Y es por esa misericordia que ahora deben presentarse delante de Dios como sacrificio vivo. Eso es maravilloso, mis hermanos, porque todas esas misericordias, la justificación, la adopción, la salvación, todo eso de lo que habló Pablo en Romanos, nos ha sido dado por gracia, por medio de la fe. Y es en gratitud por todas esas misericordias y por amor al Salvador, a Cristo, que ellos deben presentarse a sí mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera correcta de adorarle. Lo que dice cuando dice que es vuestro culto racional, es la manera correcta de adorar a Dios. Si usted ha venido a la iglesia porque ama a Dios, porque está agradecido por su misericordia, usted está adorando a Dios, ¿cierto? Pero si vino porque si no vengo, entonces me empiezan a molestar o a llamar y a decir, ¿por qué no vino? ¿Cierto? Entonces, ese ya no es una motivación correcta. La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida de gratitud por la misericordia de Dios y amor que se expresa en lo que nosotros hacemos. Entonces, la verdadera vida cristiana se vive en gratitud por las misericordias recibidas y por amor al Salvador. Así que el cristiano ahora puede vivir para la gloria de Dios, pero vivir para la gloria de Dios no es venir al culto todos los días y estar aquí metido todo el tiempo o estar orando todo el tiempo, como algunos piensan. No, vivir para la gloria de Dios involucra toda la vida del cristiano. Ustedes recuerdan que Pablo decía, ya sea que coman o beban, háganlo todo ¿cómo? Para la gloria de Dios. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, incluso nuestro trabajo. Cuando usted trabaja en su empresa, ¿usted lo está haciendo cómo? Para la gloria de Dios. Precisamente vamos a empezar una serie de Esther, el próximo libro que vamos a estudiar, y es una serie muy interesante porque nos va a enseñar precisamente eso. Cómo glorificamos a Dios por fuera de la congregación, cómo glorificamos a Dios. Porque muchas veces pensamos que servir y glorificar a Dios tiene que ver con estar aquí adentro en la congregación y cantar a Dios o leer los salmos o hacer alguna cosa, alguna actividad, pero la Biblia nos enseña que toda la vida del creyente glorifica a Dios. Lo servimos a Él con todo lo que hacemos y no solamente con lo que hacemos aquí adentro. Entonces, de eso nos va a hablar Esther. Y Pablo nos está diciendo eso. Pablo nos está mostrando que toda nuestra vida debe glorificar a Dios. Por eso las epístolas del Nuevo Testamento, los apóstoles hablan no solamente de liturgia, ¿no? Los apóstoles, ¿de qué hablan en las epístolas? Hablan del matrimonio, hablan de la pareja, de la relación en la pareja, de la sexualidad, la soltería, hablan del trabajo, de la relación entre el jefe y el empleado, hablan de la sujeción a las autoridades, de la crianza de los hijos. Los apóstoles hablan de la relación entre los padres y los hijos, de la economía, de la buena mayordomía, mejor dicho, de todos los temas que tienen que ver con toda la vida del cristiano. Porque toda la vida del cristiano glorifica a Dios, toda la vida del cristiano, y eso es muy importante. Ahora, el evangelio involucra toda la vida del creyente, así que el cristianismo no tiene que ver simplemente con lo que hacemos el domingo, sino que con lo que hacemos ¿cuándo? Toda la vida, lo que hacemos toda la vida. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos, que es la esencia del discipulado. La esencia del discipulado. Hemos visto que el evangelio no es solamente la doctrina para aprender a pensar, como nos decía el apóstol Pablo hace 8 días,
sino que también es una doctrina para aprender a vivir, que involucra todos los aspectos de la vida del creyente. Eso es el Evangelio. Es una doctrina para vivir e involucra toda la vida nuestra, tiene que ver con toda nuestra vida. Ahora, por eso la misión de la iglesia no es solamente evangelizar, sino ir y hacer discípulos. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue la enseñanza, el ejemplo de un maestro, de un líder o de una doctrina. E implica aprender, pero también adoptar y difundir esos principios o creencias, ¿no? Eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo está aprendiendo, adoptando un estilo de vida, una manera de vivir. Es lo que hace un discípulo. Un discípulo es una persona que sigue esas enseñanzas, que sigue a esta persona. Y así que la esencia del discipulado cristiano es aprender a vivir el evangelio. Esa es la esencia del discipulado cristiano, aprender a vivir el evangelio. El cristianismo que Dios nos enseña en Cristo. Ese es el discipulado, es aprender a vivir el evangelio. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria? Pues que todos los creyentes somos discípulos de Cristo. Y aquí realmente al que seguimos es a Cristo, ¿no? Aquí, en medio de la congregación, al que seguimos es a Cristo. ¿Cuál es la doctrina que nosotros aprendemos? ¿Cuál es la doctrina que adoptamos? Pues el evangelio. ¿Cuál es el ejemplo que tratamos de seguir? ¿El ejemplo de quién? De Cristo. Esa es la realidad. Sí, Pablo nos dijo, ¿recuerdan el capítulo 2 que nos decía Cristo que debemos vivir como Cristo? Pablo nos decía que debemos vivir como Cristo, que debemos eh, eh, moldear nuestro corazón al carácter de Cristo y nos hablaba de la cruz. Así que solo en la medida que nosotros avanzamos en la fe, pues vamos creciendo en la imagen de Cristo. El fin es la imagen de Cristo. ¿Cuál es el fin, el propósito de nuestra vida cristiana? Ser moldeados a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan a Pablo cuando escribía a los Gálatas? Decía, oh Gálatas insensatos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo, ese es el deseo nuestro, es el anhelo del discipulado. El fin del discipulado es que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en cada creyente. Y solo en la medida en que un pastor, que un maestro, que un hermano en Cristo sigue al Señor y adopta su doctrina e imita su ejemplo, pues él también llega a ser un referente para nosotros, ¿cierto? En la medida que un pastor imita a Cristo, entonces nosotros podemos decir, yo voy a imitar a este hombre, porque ese hombre imita ¿a quién? A Cristo. En la medida que nuestros hermanos en Cristo se parecen más a Cristo, pues ellos terminan siendo referentes para nosotros. En la medida que nosotros nos parecemos a Cristo, también vamos siendo referentes para otros. Ese es el discipulado. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:1 y dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es la norma para nosotros. Al que imitamos realmente es a Cristo. Y eso es importante, lo que está enseñando aquí Pablo, primeramente porque todos nosotros los cristianos estamos llamados a ser discípulos. Es decir, todos estamos llamados a seguir a Cristo, estamos llamados a aprender su doctrina, el Evangelio y a seguir su ejemplo. Mis hermanos, no legalismo, ¿cierto? No libertinaje, sino a seguir a Cristo. No legalismo, no libertinaje, sino el Evangelio. El Evangelio es lo que nosotros seguimos. ¿Qué es que fulano hace las cosas así? No importa, nosotros lo hacemos como dice Cristo. Como dice Cristo, como dice el Evangelio. Todos nosotros hacemos como dice el Señor. Eso es la norma para el creyente. Ahora, todos venimos de una vida de pecado, caracterizada por el egoísmo, por el orgullo y por la idolatría. Y toda esa vida de pecado que tuvimos antes, pues afectó todo nuestro ser. Eso trajo consecuencias a nuestras vidas que muchos todavía cargamos. Y el Señor nos salvó por gracia y empezó en nosotros la vida de santificación, que es un cambio completo, pero gradual, obrado por el Espíritu Santo y la palabra en nuestra manera de pensar, pero también de vivir, y que se reflejan todos los aspectos de nuestra vida. Recordemos, por ejemplo,
la historia de Zaqueo. Si ustedes recuerdan la historia de Zaqueo, Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿cierto? Alguien que prácticamente se había aliado con los enemigos de Judá para cobrar los impuestos y que robaba. Esa era la realidad. Todos los recaudadores de impuestos robaban, tomaban una parte para ellos. Así que estaba Zaqueo, y Zaqueo se ve más como el libertino, ¿no? Como el que no sigue la norma. Y dice que él ve a Jesús y escucha hablar de Jesús, y un día Jesús viene a visitar el lugar donde él vivía. Y dice en Lucas 19:6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo recibe a Jesús en su casa. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús visita a Zaqueo a su casa, le va a hablar del evangelio, y los fariseos, los legalistas, ¿qué dicen? Dicen, gracias al Señor. Ahora sí se va a salvar este hombre pecador, ¿sí? No, ellos dicen, fuchi, ¿cierto? Como dice el fariseo. Terrible, terrible, el maestro se sentó allá a la mesa con ese pecador, terrible, ¿cierto? ¿Y qué pasa después? Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo? Cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. Mis hermanos, un ladrón ahora está devolviendo lo que se robó. El evangelio es vida para el pecador. Cuando un pecador nos visita, nos sentimos gozosos porque es para ellos que estamos aquí, ¿no creen ustedes? ¿Cierto? Y entre más corrupto sea, más corrompido sea, pues mis hermanos, más alegría nos da a nosotros que una persona pueda salir de ese estado y venir a Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra intención, nuestro deseo cuando venimos, vemos entrar a nuestra congregación a un pecador abiertamente rebelde a Dios, ¿cierto? No sé, en su aspecto, en su forma de ser. ¿Cómo deberíamos verlo? No deberíamos verlo como con asco, no, deberíamos verlo con gozo, ¿cierto? Y deberíamos pensar que lo que sucedió con Zaqueo también le pase a él. Esa debería ser nuestra actitud. Mis hermanos, ese fue el comienzo de un cambio radical en la vida de Zaqueo. Y de la misma manera, mis hermanos, todos los que creímos en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, empezamos nosotros un cambio de vida total en todo nuestro ser. Y eso es el discipulado. El discipulado es Cristo siendo formado en nosotros. Pero esto que nos habla Pablo también es importante porque no solo todos somos llamados a ser discípulos, sino que también todos somos llamados a discipular a otros. Es lo que la Biblia enseña. Somos discípulos que aprendemos una doctrina, que seguimos a un maestro, que copiamos su manera de vivir, pero también somos llamados a discipular a otro. Seamos o no conscientes, cuando Dios obra un cambio en nosotros por el evangelio, pues nosotros estamos siendo referentes para otras personas. Cuando Dios a usted lo cambia, usted está siendo referente para otra persona. Cuando usted puede apartarse de su pecado, cambiar de vida, usted empieza a ser referente para otras personas. Miremos, por ejemplo, Zaqueo. ¿Cuántos recaudadores de impuestos fueron ministrados por el testimonio de Zaqueo, cierto? Solamente con ver a este hombre que, digámoslo así, era uno de los tremendos para robar, digámoslo, pensémoslo de esa manera. Y una persona que fuera compañero de él, nada más al ver su cambio va a decir, ¿qué pasó con Zaqueo? ¿Cierto? Y va a sentir curiosidad, va a sentir anhelo de saber qué pasó, porque empezó a ser este hombre referente. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando Dios lo transforma a usted, usted también empieza a ser referente. La gran comisión de la iglesia, ¿cuál es? Es ir y hacer discípulos. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Mis hermanos, hacemos discípulos bautizándolos, enseñándoles la doctrina del Evangelio, siendo ejemplo a través de nuestras propias vidas, siendo ejemplo a través de nuestras propias vidas. Y ese no es un llamado únicamente para pastores dentro del ámbito eclesiástico, sino que es para todo cristiano donde quiera que se encuentre. Todos nosotros estamos haciendo discípulos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con lo que enseñamos estamos haciendo discípulos. Todos los creyentes somos luz en todo tiempo somos luz. Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice así, Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Una mujer en su hogar está haciendo luz? ¿Qué dice el texto? Claro que sí. Está haciendo luz con su vida. Mis hermanos, la mayor parte del tiempo somos luz con lo que hacemos. Y es eso lo que debemos aprovechar. A veces pensamos que evangelismo y discipulado tiene que ver solamente con salir y hablarle a la gente por la calle y todo esto, pero todo el tiempo estamos siendo luz, según la Biblia. Recuerdo cuando estaba prestando el servicio, que me congregaba en una iglesia donde el pastor era muy dado al evangelismo, ¿no? Entonces él era de los que decía, párese en el centro de esa plaza y háblele a todo el mundo, ¿cierto? Como si fuera fácil. ¿Será fácil? No. Pero él era de los que lo ponía uno ahí y a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, cuando fui al ejército, recuerdo que él me decía, bueno, ahora sí, me imagino que se parará en medio de todos esos soldados, ¿cierto? Y hablará de su fe. Y pues, en medio de ese lugar era intimidante, o sea, el ejército no es fácil. Y cuando estaba allá, yo recuerdo que yo no fui de los que me paré en medio y le hablé a toda esta gente, no. Al revés, yo lo que hice fue muy calladito. Pero lo que sí nunca dejé fue de ser cristiano, de vivir como un cristiano. Entonces, procuraba hacer mi trabajo bien. Cuando me invitaban a hacer algún acto corrupto, pues yo no participaba. Decía, yo no participo, yo soy cristiano, no voy a robar, no voy a hacer esto, no voy a participar de aquello. Y pues, como era corrupto, pues a uno no lo podían obligar, ¿cierto? A lo malo no lo podían obligar. El asunto es que el solo hecho de vivir como un cristiano hizo que la gente se diera cuenta que había algo diferente ahí y empezaron a pedirme explicaciones de mi fe. ¿Por qué usted no hace esto? ¿Cierto? ¿Por qué usted no hace aquello? Entonces empecé yo a enseñarles por qué soy cristiano y la Biblia dice esto y aquello. Y empecé a juntar un poco de personas que empezaron a preguntar y empezaron a pedir que les explicara el Evangelio. Y con el tiempo ya no solo decían que les enseñara un poco, sino que les llevara a una iglesia. Y pues por la misericordia de Dios pudimos llevar bastantes personas a diferentes iglesias de la zona y también a donde me congregaba. El asunto, mis hermanos, es que somos luz todo el tiempo, ¿cierto? Aunque no nos paremos en una plaza como quería mi pastor. Cuando vivimos la vida cristiana, inevitablemente estamos siendo luz. Cuando vivimos como Dios nos manda, estamos siendo luz. Cuando tomamos las decisiones correctas, estamos siendo luz. Cuando usted vive como Dios le manda, está haciendo luz para sus hijos, ¿cierto? Está haciendo luz para sus hijos. En todo lugar estamos siendo luz. Mis hermanos, ese es el asunto. Todos nosotros los cristianos, con nuestra vida diferente al mundo, todo el tiempo estamos iluminando. Lo triste, mis hermanos, es que muchos intentan camuflarse, ¿cierto? Como pasar desapercibidos y como parecerse al mundo. ¿Cómo me parezco más a esta gente para que no me vayan a juzgar? Y eso no está bien, porque eso es como, dice la Biblia, eso es como ponerle algo encima al foco de luz, ¿cierto? Como querer apagar la luz. Y el Señor dice, Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿cierto? Listo, usted no es de los que se para en la plaza a predicar, pero no esconda su cristianismo, no esconda que usted es un creyente y no esconda que su vida es diferente y que usted tiene temor y que usted vive para Dios. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todas las que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, estamos llamados a hacer luz.
Pero no somos solamente luz para los de afuera, sino que la Biblia también nos dice, nos enseña que todos los creyentes somos un solo cuerpo, ¿cierto? Que a todos Dios nos dio diferentes dones y experiencias, de tal manera que nos podemos ministrar entre nosotros, podemos ministrarnos los unos a los otros. Mis hermanos, podemos aprender los unos de los otros, ¿cierto? Alguno puede decir, pastor, pero yo ni siquiera he estudiado teología ni nada de eso, pero cuando usted ajusta su vida a la Biblia, usted le está enseñando a otro. Usted está viviendo de tal manera que enseña, que muestra a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese texto lo dice claramente. ¿Quiénes ministran la iglesia? Según este texto, ¿quiénes ministran la iglesia? La misma iglesia, ¿cierto? Todos nosotros como cuerpo, como miembros del cuerpo, nos ministramos los unos a los otros. Aprendemos los unos de los otros. En las cosas más sencillas, en el momento más sencillo, allí estamos siendo luz, estamos ayudando, estamos fortaleciendo la fe de un hermano. Yo recuerdo cuando pasamos ese momento difícil con mi hijo José, de su enfermedad allá en la clínica. Uno tiene fe en Cristo, pero cuando uno está en un momento tan difícil, uno sencillamente, su corazón se duele y como que flaquea su fe por un momento. Pero cuando yo veía a José tan tranquilo en medio de todas estas cosas, yo me animaba, me fortalecía, porque yo decía, mi hijo cree en Dios, ¿cierto? Y yo le enseñé. Entonces me fortalecía a mí mismo. Miren cómo un hijo puede ayudarlo a uno, fortalecerlo a uno en la fe, ¿se dan cuenta? Es decir, nosotros todo el tiempo estamos siendo luz cuando apegamos nuestra vida a Cristo, al modelo. Todos nosotros debemos enseñarnos, animarnos, orar los unos por los otros, ser ejemplo de fe para otros, amarnos en el Señor, discipularnos, mis hermanos. Esa es nuestra razón de ser, así deberíamos vivir. Eso era lo que debería estar haciendo la iglesia de Filipos. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Recuerda? Se estaban dividiendo, se estaban juzgando, ¿cierto? Estaban hablando mal uno del otro, estaban en contienda cuando debían estar ayudándose, fortaleciéndose, animándose. Mis hermanos, Dios nos ayude para que no terminemos haciendo lo contrario. Y es de esa realidad que el apóstol habla cuando él dice en nuestro texto que estamos estudiando, cuando dice lo que aprendiste, recibisteis, oísteis, disteis de mí, esto haced. Como todo creyente, y con más razón, Pablo, pues el apóstol era un referente para los demás. Y él sabía que era referente y por eso lo dice, por eso tiene el valor para decir estas palabras. Ahora, no está diciendo él que es perfecto, ¿o sí? ¿Está diciendo Pablo que él era perfecto y que por eso debía seguirlo? No. Está diciendo que él era cristiano. Es una cosa muy diferente. Algunos piensan que cristiano es sinónimo de una persona perfecta, ¿cierto? Que nunca comete un error. ¿Eso es ser cristiano? Si eso fuera ser un cristiano, ¿por qué venimos a Dios en oración todos los días y le decimos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Pecamos nosotros o no pecamos? Claro que sí. ¿Fallamos? Claro que fallamos. ¿Cometemos errores? Claro. ¿Lo pagamos caro? Claro, muchas veces sí, ¿cierto? Obviamente, el precio ha sido pagado en la eternidad delante del Padre, pero aquí tenemos consecuencias, ¿cierto? Entonces, esa es la realidad. Pablo no está diciendo que es perfecto, está diciendo que es cristiano. No está diciendo que nunca se equivoca, sino que se corrige. Ojo, y hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. A veces tratamos a nuestro hermano y le decimos, sí, usted ni cristiano debe ser, porque mire lo que hizo. Pues el día que le digan eso, usted diga, se equivoca, porque el cristiano sí peca. Y sí se arrepiente y sigue adelante, es lo que dice la Biblia. Dice, hijitos míos, no pequéis. ¿Y punto? ¿Así queda la historia? No. Dice, pero si pecareis, abogado tenemos para con el Padre. En vez de juzgarnos los unos a los otros, debemos estar animando. Que vemos a nuestro hermano fallar y en vez de decirle, usted ni cristiano debe ser, ¿cierto? En vez de decirle eso, debemos decir, ánimo.
No importa, vamos adelante, arrepiéntete y sigue adelante. Esa es la vida cristiana. Si pasa eso con nuestros hijos, también. Mis hermanos, desafortunadamente nuestro corazón es muy fariseo. Nos fascina juzgar, nos fascina decir yo se lo dije, ¿cierto? Sentimos cierto placer en esas cosas y eso está mal. Eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Mis hermanos, no, Pablo no está diciendo que es perfecto, está diciendo que es un cristiano. Está diciendo que él, si fallaba, se corregía y seguía adelante, se arrepentía y seguía adelante. ¿Confiando en quién? En Cristo. Pablo seguía el modelo perfecto de vida. ¿Cuál? El de Cristo. Y siguiendo a Cristo, que es el modelo perfecto, él empezó a ser modelo para sus discípulos, ¿cierto? Lo mismo pasa con todos, ¿cierto? Usted como padre, usted siga el modelo. Usted siga el modelo, que es Cristo. Y entonces usted es modelo para sus hijos. Es lo que la Biblia nos enseña. Y son muy interesantes las palabras que Pablo usa aquí, apelando precisamente a la experiencia de los filipenses con él como apóstol. Pablo les dice varias palabras que yo quiero que las estudiemos un poco. Primeramente, él dice lo que aprendisteis. Y esa palabra se refiere a la instrucción formal que habían recibido del apóstol Pablo. Mis hermanos, Pablo había aprendido la tarea de poder enseñar a otras personas. Se había capacitado en el Evangelio para poder enseñar a otros. Y eso es importante. Todos los cristianos que somos también no solo discípulos, sino discipuladores, pues debemos aprender a enseñar a otros, ¿cierto? Debemos aprender a enseñar a otros. Como discípulos debemos estar dispuestos a aprender, ser enseñables, ¿cierto? Pero también a enseñar. Es lo que nos está diciendo Pablo. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de enseñar a otros? ¿Estamos desarrollando esa capacidad? ¿Estamos creciendo en esa capacidad para enseñar a otros? Pablo también dice, lo que recibisteis. Y esa palabra también es muy interesante porque nos habla acerca de tomar, de tomar. Y eso nos dice que el Evangelio, más que simplemente palabras, es dar. El Evangelio, más que simplemente palabras que se dicen, es dar algo. Implica que nosotros damos. El Evangelio es dar. ¿Qué se da? Se da gracia, se da amor, se da misericordia, se da perdón, se da ayuda. Eso es el Evangelio, es dar. Pablo dice lo que recibiste, no solamente lo que oíste, no solamente de lo que fueron enseñados, sino también lo que yo les di. Y eso nos debe enseñar. Nosotros debemos estar dispuestos a recibir de Dios, pero también a dar. Ahí le dice, lo que recibiste de misericordia, lo que recibiste de gracia, dad de gracia. Pero nosotros somos felices recibiendo misericordia, pero a veces damos el juicio, ¿cierto? Somos felices viendo cómo Dios nos perdonó nuestro pecado, no nos lo restregó en la cara, ¿cierto? Sino que nos perdonó y dice la Biblia que lo sepultó en lo profundo del mar. Pero nosotros somos felices sacándole el pasado a las personas que nos han ofendido. Y cuando podemos, le echamos una cuña diciendo, como la vez que usted me hizo esto, como cuando usted no sé qué, y nuestro corazón no es sano cuando hacemos eso, ¿cierto? Lo que recibimos de gracia, deberíamos dar de gracia. Si Dios viviera sacándole a usted su pecado, usted viviría avergonzado. Pero Dios por su misericordia le perdonó. Aprenda a perdonar de esa manera. Asuma el costo, perdone y no vuelva a hablar de eso. No piense en eso porque usted ya perdonó. La pregunta es, ¿nuestra vida se parece a eso, a dar o a exigir? Porque a veces nuestra vida es egoísta y es solamente exija y exija. Nosotros podemos dar, estamos dispuestos a dar. Como discípulos debemos estar dispuestos a recibir, pero también a dar. Pablo también dice, lo que oísteis. Y esta expresión se refiere a las palabras de Pablo, a sus sermones, exhortaciones, conversaciones con los hermanos. Y es cierto, mis hermanos, que somos luz con nuestra vida, como lo acabamos de ver, porque ella corrobora la verdad de nuestro mensaje, pero el Evangelio es principalmente una buena noticia. Y para dar una buena noticia es necesario hablar. Es necesario hablar, ¿cierto? Para recibir esa buena noticia es necesario oír, ¿cierto? Y para dar esa buena noticia es necesario hablar. Y por eso Pablo nos dice, lo que oíste,
como discípulos debemos estar dispuestos a oír el evangelio, pero también a hablar el evangelio. Y finalmente dice, lo que visteis en mí. Y esto es crucial, mis hermanos, porque no se trata solamente de lo que Pablo dijo, ¿cierto? Si Pablo hubiera escrito esta carta preciosa, pero no hubiera dado ejemplo, pues no hubiese sido tan impactante. Pero ustedes recuerden que Pablo en esta carta mostró lo que estaba diciendo. Ustedes recuerden que su vida y su conducta fue maravillosamente ejemplar. Recuerden que él estaba en la prisión y no estaba renegando contra Dios, no estaba diciendo, Señor, ¿por qué me tienen aquí metido? Yo no hice nada, ¿cierto? ¿Por qué los romanos no me sacan? Miren, los judíos cada vez me hostigan peor y no puedo ir a evangelizar y lleno de rencor en la cárcel. ¿Sí estaba así? No. Dice, constantemente él dijo que estaba lleno de gozo, humildad. Vemos la resiliencia de este hombre y su enfoque en Cristo, a pesar de que estaba en medio de ese lugar, su deseo de predicar incluso a los que lo tenían preso, y era un modelo visible para ellos, mis hermanos. Y ese es el aspecto más poderoso del liderazgo de Pablo. Su vida era coherente con su enseñanza. Y así debe ser nuestra vida si vamos a ser referentes para nuestros hijos, por ejemplo, ¿cierto? Si yo le digo a mi hijo que Cristo vale más que cualquier otra cosa en la vida, pero él se da cuenta que para mí Cristo no significa nada, pues, ¿qué va a aprender? Va a aprender que Cristo no significa nada. Si yo le muestro a mi hijo que no es prioridad estudiar las escrituras, pues sencillamente él va a aprender de eso. Por más de que le diga, estúdielas, hijo, ¿cierto? No, nosotros vamos a ser referentes en la medida en que tenemos una conducta coherente con nuestra fe. Eso es verdadero discipulado. Como discípulos debemos estar dispuestos a aprender del buen ejemplo de los creyentes, pero también a ser ejemplo para los demás. Debemos estar dispuestos a esto. Dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y por último, mis hermanos, vamos a ver nuestro tercer punto, que es la bendición del discipulado. La bendición del discipulado. Pablo termina este versículo, diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y una de las más grandes diferencias entre alguien que no tiene a Cristo y alguien que tiene a Cristo es la realidad de su relación con Dios. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en nuestros pecados, la realidad es que la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos esclavos del pecado y enemigos de Dios. Así dice la Biblia. Si usted le pregunta a alguien por la calle, él dice, yo soy amigo de Dios, ¿cierto? Pero la Biblia dice que todo el que no está en Cristo es enemigo de Dios, está lejano de Dios. Pero cuando Dios nos salva en Cristo, Él nos reconcilia, nos justifica, nos perdona y entonces ahora somos hechos cercanos. La Biblia dice que somos amigos de Dios por medio de la fe en Cristo. Dios nos acerca a sí mismo y eso es algo maravilloso, mis hermanos. Muchos llegan a Cristo con unas situaciones difíciles a causa de su pecado, ¿no? Por ejemplo, algunos llegan con la economía devastada porque nunca fueron buenos mayordomos de su dinero. Nunca conocieron lo que la Biblia dice acerca de esto y nunca lo hicieron así. Y por eso, pues obviamente hay consecuencias. Otros llegan con enfermedades y situaciones de salud a causa de su pecado. Otros llegan con diferentes problemas en su hogar, fruto de su mal carácter y muchas otras circunstancias a las que conlleva una vida de pecado. Siempre el pecado trae consecuencias. Siempre, si hacemos aquí un estudio de los que conocimos al Señor de adultos, pues tenemos que decir que llegamos con consecuencias, con cosas dolorosas, difíciles, ¿cierto? Creo que ninguno de los que conoce al Señor ya tarde de su vida, pues llega sin ninguna consecuencia. Tendría uno que ser un niño, un bebé. Pero todos tenemos alguna consecuencia. Ahora, el problema es que muchas personas, cuando se acercan a Cristo, cuando se acercan a la fe, creen que venir a Cristo y creer en Él es como magia, ¿no? Como que yo creo en Cristo y todos mis problemas se solucionan. Como que si yo he estado enfermo, esa enfermedad se va a convertir en sanidad, ¿cierto? Y si yo tenía problemas en mi matrimonio, ahora va a haber solo paz
gozo y amor. Y todas estas cosas. Lo malo es que eso no es así. Así no funciona. Eso no es lo que la Biblia dice. No funciona así. Dios nos perdonó y justificó en Cristo y nos dio el Espíritu Santo y un nuevo corazón que tiene la capacidad de aprender a vivir de la manera en que Dios nos enseña en el Evangelio. Esa es la misericordia de Dios. Dios nos cambia para poder vivir conforme a lo que dice el Evangelio, para aprender a vivir una nueva vida en Cristo y que nos enseña en la Escritura una vida caracterizada por el amor, la humildad y el deseo de glorificar a Dios. Ese es el cambio que Dios hace en nuestra vida. Y es por estar haciendo eso de vivir como Dios nos dice en la Escritura que se van a ver el cambio en nuestra vida, que va a haber una bendición asociada a esa nueva vida. Es decir, Cristo no cambia las cosas como por arte de magia en nuestra vida, no cambia las circunstancias, más bien nos cambia a nosotros. Y es ese cambio que Él produce en nosotros el que produce una vida diferente, que produce frutos diferentes. Así es que Dios ordena nuestro caos, cambiando nuestra mala manera de vivir en una vida que agrada a Dios y da fruto de bendición. Esa es la obra de Dios en nosotros. Y aquí hay que aclarar, mis hermanos, que todo eso hace parte de la bendición que tenemos en Cristo por gracia. Ojo, todo esto hace parte de la bendición que tenemos en Cristo por gracia. Mis hermanos, la bendición no nos es otorgada porque fuimos capaces de obedecer. No, eso no es así. Eso sería legalismo, ¿cierto? Eso sería legalismo. Pero tampoco se nos otorga la bendición por vivir de una forma contraria a lo que Dios nos dice. Eso sería libertinaje. Entonces, ¿cómo es? Es de la siguiente manera. En Cristo Dios nos bendice por gracia al darnos el poder de vivir el Evangelio y tener el gozo de recoger los frutos de esa nueva vida. Dios nos bendice dándonos un corazón nuevo para vivir de acuerdo a su Evangelio y esa nueva vida produce unos frutos preciosos, que son los que transforman la realidad de nuestros hogares, los que transforman la realidad de nuestra economía. ¿Se dan cuenta cómo funcionan? No es como dicen por ahí que pare de sufrir, ¿cierto? Que usted llega a Cristo y ya todo se solucionó, no, sino que empieza un proceso en el discipulado en que usted va aprendiendo a cambiar su vida en diferentes áreas, al punto de que esa vida terrible que usted tenía en diferentes áreas ya empieza a haber fruto bueno, porque Dios ha obrado un cambio en su corazón. Todo eso hace parte de la gracia del Señor. Mis hermanos, nuestro hogar no mejora simplemente por volvernos cristianos. Mejora cuando por el Evangelio aprendemos a administrarlo bíblicamente, cuando asumimos la posición que Dios nos dio en el hogar, cuando el esposo ama a su esposa, le provee, la protege, como dice la Biblia, cuando la esposa respeta a su esposo, le ama, se sujeta a él, como dice la Biblia, cuando los padres crían a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Es cuando Dios obra en nuestra vida, a medida que Dios obra en nuestra vida, que las cosas van tomando forma, que podemos nosotros tener esa preciosa bendición de una vida transformada en Cristo. Mis hermanos, lo mismo aplica a las demás áreas de la vida, lo mismo se aplica a la realidad de las congregaciones, de las iglesias. La iglesia de Filipos no iba a solucionar sus problemas simplemente orando. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que cambiar no solo su manera de pensar, sino también su manera de vivir, sus acciones. Debían dejar de estar juzgando, dañando, dividiendo y deberían empezar a hacer todo esto que nos está mostrando el Señor, a amar, a cuidar, a proteger, a ayudar, a sostener. Y esa es una manera muy apropiada en la que Pablo termina esta carta, porque está en la parte final, llamando a los hermanos no solo a renovar sus mentes, sino también a cambiar sus acciones por el poder del Espíritu Santo en Cristo, a ser coherentes con la doctrina del Evangelio, a seguir el ejemplo de Cristo en Él y a ser discípulos que discipulan. Ese es el llamado de Pablo. Entonces podemos resumir esto diciendo que a la pregunta ¿cómo debe ser la obra del cristiano?
Respondemos que los creyentes fuimos libertados del pecado, no para vivir en el libertinaje, sino para servir y obedecer la soberana voluntad de Dios, pero no servimos a Dios de manera orgullosa o egoísta, pretendiendo que con nuestras buenas obras podemos ganar algo de Dios, sino que por la gracia del Evangelio los creyentes podemos ahora servir a Dios en gratitud a sus misericordias y por amor al Salvador. Esa es la manera correcta, viviendo para su gloria. Ahora, esa vida para su gloria tiene que ver con todo, no con la liturgia nada más, con todo lo que hacemos en nuestra vida. Así que el cristiano no es cristiano solamente en la iglesia, sino en toda su vida. Y el cristianismo no tiene que ver solamente con lo que hacemos el domingo, sino con toda nuestra vida. La esencia, mis hermanos, la esencia del discipulado cristiano es aprender a vivir el evangelio. Y ese evangelio tiene que ver con toda nuestra vida. La meta es ser transformados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Todos los creyentes somos discípulos, estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, pero también todos estamos llamados a ser discípulos, a dar ejemplo, ¿cierto? Para eso debemos estar como Pablo, dispuestos a aprender, pero también a enseñar, a recibir, pero también a dar, a oír, pero también a hablar, a aprender del buen ejemplo de los demás, pero también a ser ejemplo. Es así que Dios ordena el caos de nuestra vida, cambiando nuestra mala manera de vivir por una vida que le agrada a Él y que da fruto de bendición. Y seguramente, mis hermanos, para terminar esta parte con una parte pastoral, seguramente si preguntamos hoy acerca de nuestras vidas, si yo les preguntara a cada uno acerca de su vida, si hay algún área de su vida en la que usted está inconforme y que usted quisiera cambiar, que usted sabe que va mal, que eso no está bien, que hay necesidad de cambiarla, pues yo me imagino que aquí tendríamos muchas respuestas. Algunos podrían decir que su hogar no está funcionando como debiera, ¿cierto? Otros podrán decir que sus finanzas no están funcionando como quisieran, que su relación con sus hijos no está funcionando bien, y cada uno tendría una respuesta, cada uno de nosotros tendría algo en la cual no nos sentimos satisfechos porque sabemos que hay problemas y que eso no puede seguir así, que si seguimos dándole alargue a esa situación, pues de pronto va a terminar mal. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces, no? ¿Qué debemos hacer? Pues el Señor nos está enseñando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para eso? Es la pregunta. ¿Qué está usted haciendo para eso? ¿Está dispuesto usted a cambiar su manera egoísta de hacer las cosas y adaptar su vida a la enseñanza del Evangelio que pone por prioridad el amor a Dios y a su prójimo? ¿Estamos dispuestos a cambiar la manera en que llevamos nuestro hogar, en que tratamos a nuestra pareja, en que educamos a nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a cambiar la manera en que administramos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos? Mis hermanos, si sabemos que hay un aspecto de nuestra vida que no está bien, lo que debemos es tomar este libro, la palabra de Dios, tomar este libro y mirar lo que Dios tiene que decir al respecto. Dios tiene mucho que decir de todos los temas de nuestra vida. Debemos mirar qué es lo que Dios dice al respecto, si es su hogar, si es sus hijos, si es su economía, si es cualquier aspecto de su vida. Debemos mirar lo que dice el libro, lo que dice el Señor, cuál es el consejo de Dios. Oírlo, recibirlo, pero obedecer también, ¿cierto? Recordemos que la palabra hoy nos está hablando de lo que debemos hacer. No basta con oírlo. Pablo ya les había hablado de la doctrina en toda la carta, pero para terminar él dice, ustedes deben hacer esto, deben vivir de esta manera. Mis hermanos, eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Debemos estar dispuestos no solamente a oír, a aprender, sino a poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo, a obedecer, aunque en el proceso tengamos que sacrificar algo. Miren, Dios le está hablando a su corazón, no sé en qué área, no sé de qué manera, pero si usted para obedecer a Dios tiene que sacrificar algo, yo le digo, vale la pena. Si usted en ese proceso de dejar su vida de desobediencia y obedecer pierde algunas amistades, pues
piérdalas, ¿cierto? Piérdalas, porque eso no importa. No importa porque Dios le está llamando a lo importante, que es obedecerle a Él, que es ceñir nuestra vida a lo que Él nos dice en su evangelio. Mis hermanos, aunque se levanten muchos enemigos, no hay nada que temer cuando obedecemos al Dios Todopoderoso. Aunque se levanten muchos enemigos, no hay nada que temer cuando decidimos obedecer al Dios Todopoderoso. Amén. Así que les invito a que terminemos este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude a ser discípulos que discipulan, que nos ayude a vivir conforme a su verdad, que nos ayude a cada día a ser renovados conforme a su imagen, que nos ayude cada día a seguir su ejemplo. Les invito a que oremos. Amado Señor, te damos gracias por este precioso tiempo de estudio bíblico. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Señor, hoy nos estás llamando a la obediencia, a no solamente escuchar sermones y decir amén, sino a poner en práctica, Señor. Hoy nos estás llamando a dejar nuestra rebeldía, nuestra desobediencia y a poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Padre. Tú sabes que para nuestro corazón egoísta, lleno de orgullo y de idolatría, no es fácil, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos animes, Señor. Padre, ruego para que en tu misericordia nos des el querer como el hacer, para tomar decisiones, para cambiar las cosas en nuestra vida. Las situaciones no cambian simplemente porque sí. Señor, tenemos que aferrarnos a ti, aferrarnos a la fe en ti, en tu poder, en tu promesa y hacer los cambios necesarios. Yo te ruego que nos des el valor, Señor, para hacer los cambios necesarios. Te ruego que nos des el valor para hacer los cambios necesarios, para vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice, Señor. Padre, no queremos ser cobardes. Tu palabra dice que los cobardes están enlistados, Señor, para el lago de fuego. Y nosotros somos tus hijos. Tú nos has redimido. Danos el valor, la fortaleza para tomar decisiones y para hacer, Señor, los cambios necesarios conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecer este libro. No vale solamente tenerlo, no vale solamente estudiarlo. Señor, hay que hacer lo que dice ahí. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Padre, que nos llenes de valor. Si hay que sacrificar alguna cosa, ayúdanos a poder hacerlo con valor, con amor a ti, Señor. Padre, si se levantan personas en contra, no importa, ayúdanos a hacerlo con valor, Señor. Bendice nuestra vida, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el único que puede poner el querer como el hacer. Nuestra vida descansa en ti. Ayúdanos a vivir nuestro cristianismo en gratitud y por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, que no seamos ni libertinos ni tampoco legalistas. Que no vivamos, Señor, ni por el pecado, Señor, pero tampoco que vivamos por el temor o por el reconocimiento, sino que aprendamos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, límpianos, renuévanos y permítenos hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para ver el fruto que deseamos ver, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.